como dijimos, una síntesis, la primera parte de una síntesis para la prueba que está fijada para el próximo miércoles, el miércoles 7 de octubre, prueba de educación ciudadana en el caso de ustedes, y vamos a hacer la primera parte de la síntesis hoy día miércoles, y la segunda parte la vamos a hacer ese mismo día en la mañana, ¿ya? La prueba está abierta en la tarde. Así que vamos a comenzar entonces con esta síntesis cuyo tema fundamental tiene que ver con la justicia, ¿ya? Entonces hoy día vamos a trabajar. El objetivo entonces dice investigar a partir de casos de interés público, mecanismos de acceso a la justicia, principales características del sistema judicial, para fortalecer estrategias de resguardo de las libertades fundamentales, los propios derechos y los de la comunidad. Y el objetivo que nosotros vimos en las clases fue, el primero, dice, conocer y comprender cómo funciona la justicia en Chile. Y fundamentalmente tiene que ver con la estructura que tiene la justicia en Chile, o el Poder Judicial en este caso, partiendo por el tribunal más importante, que es la Corte, por eso tiene ese nombre, ¿ya? Y el otro objetivo que vimos en la otra clase fue conocer y comprender cómo funciona la justicia en Chile, específicamente cómo funciona el sistema procesal penal, ¿ya? Entonces vamos a partir recordando estos contenidos. Lo primero, el sistema judicial chileno, ¿ya? Dice, la institucionalidad democrática ofrece diversos mecanismos para promover y resguardar las libertades fundamentales y los derechos de las personas y las comunidades. En Chile, el sistema judicial es el encargado de cumplir estos objetivos, o sea, el sistema judicial completo tiene que cumplir estos objetivos de ofrecer mecanismos para promover y resguardar las libertades fundamentales y los derechos de las personas y de las comunidades, ¿ya? Ahora, ¿cómo es esta estructura del Poder Judicial chileno? Dice, el Poder Judicial tiene el mandato legal de resolver conflictos e impartir justicia, considerando siempre ser garantes de los derechos de las personas. Sus acciones deben realizarse de manera clara, rápida y efectiva, ¿ya? Entonces, por mandato legal, el Poder Judicial tiene la obligación de resolver conflictos e impartir justicia, ¿ya? Siempre respetando o garantizando, eso significa ser garante, garantizando los derechos de las personas. Y las acciones entonces deben realizarse para que se cumpla su objetivo de manera clara, rápida y efectiva, ¿ya? Ahora, la jerarquía. ¿Cómo es esta jerarquía? ¿Cómo es esta estructura? Y dice que es una estructura altamente jerarquizada, o sea, está ordenada de tal manera que existe una jerarquía en que el tribunal más importante del país es la Corte Suprema, ¿ya? Entonces dice, en la cima, si nosotros tenemos una imagen que la vamos a ver, que la vimos en la clase respectiva, de una pirámide, en la cima de esa pirámide está la Corte Suprema. Dice, en la cima se encuentra la Corte Suprema, teniendo la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales del país. O sea, la Corte Suprema está a cargo de todo lo que corresponde a dirigir la parte directiva, la parte correccional, si hay errores, y la parte económica de los tribunales del país, con la única excepción de los tribunales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, o el TRICEL, y los tribunales electorales regionales. Son los únicos que no están bajo esta superintendencia o esta tutela de la Corte Suprema. El resto de los tribunales están bajo esta superintendencia de la Corte Suprema, ¿ya? Entonces las excepciones serían el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. Los dos últimos funcionan cuando hay elecciones, plebiscitos, ¿ya? Que tienen que llevar a cabo todo el proceso, hacer la contabilidad de los votos, revisar que todo coincida y cuadre con las actas que se redactan, etc. Todo eso se revisa. Y el Tribunal Constitucional es un tribunal al que se acude cuando alguna norma, alguna ley o alguna función o alguna actividad hecha por alguno de los poderes del Estado están en contra de la Constitución o vulneran lo que establece la Constitución, ¿ya? Ahí se acude al TC o al Tribunal Constitucional, ¿ya? Ahora,
vamos a partir por la Corte Suprema. Dice, es el máximo tribunal de justicia en Chile, que administra el sistema judicial tal como lo dijimos. Puede funcionar en pleno o dividida en 4 salas, que serían la sala de lo civil, la sala de lo penal, constitucional y ¿ya? Las Cortes de Apelaciones, ejerce su función en un territorio determinado. Existen 17 a lo largo de Chile. Su labor es velar por el debido proceso y la aplicación de los procedimientos establecidos por la ley. ¿Ya? Cuando en un tribunal de primera instancia, que es lo que vamos a ver enseguida, y las personas no están de acuerdo con la sanción, ¿ya?, que emite el tribunal, o la pena que se emite, puede apelar, ¿ya? Y en este caso la apelación se hace en estas cortes, por eso se llaman cortes de apelaciones, y son tribunales de segunda instancia. Si la persona no está de acuerdo con lo que falla la Corte de Apelación, puede apelar finalmente a la Corte Suprema, que sería un tribunal de última instancia, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a los juzgados o tribunales de primera instancia. Son, dice, 446 en todo Chile, y su función es administrar justicia en distintas materias establecidas por la Corte de Apelaciones. Hay 7 tipos de juzgados. Están los juzgados civiles, los juzgados de letras del trabajo, los juzgados de familia, los juzgados de garantía, los juzgados de letras de competencia común, los tribunales de juicio oral en lo penal y los juzgados del crimen, ¿ya? Estos tribunales o juzgados tramitan, ven y deben fallar en distintas instancias, y otros que no fallan, sino que establecen que las condiciones para que se realice el debido proceso, ¿ya? Y trabajan con determinados temas. Ya en el caso de los juzgados de letras del trabajo, como su nombre lo indica, ve todo lo que tiene que o está relacionado con la parte laboral. Lo mismo que los juzgados de familia, todo lo que tiene que ver con la custodia de los hijos, las pensiones de alimentos, cuando llegan a los tribunales, eh, los divorcios, todo lo que en este caso tenga que ver con la familia, ¿ya?, entre otras cosas. Los juzgados de garantía, por ejemplo, son aquellos que tienen que, cuando a una persona se le imputa un delito o una falta, tiene que, en este caso, pasa primero por un tribunal, un juzgado de garantía, en que se establecen todas las normas para que se cumpla el debido proceso, ¿ya? Es decir, se le informa de qué se le está acusando, se le tiene que asignar, si es que no tiene un defensor, ¿ya? Y se determina el plazo de investigación, digamos, de lo que ocurrió, y además se le garantizan sus derechos, ¿ya?, como un imputado que hasta el momento es inocente, porque no se ha ejecutado ninguna sentencia ni nada de eso, ¿ya? Entonces, estos son los tribunales entonces de primera instancia. Ya, aquí tenemos entonces lo que yo les decía, el esquema de esta jerarquizada estructura del Poder Judicial. Entonces tenemos los juzgados o tribunales, en la base están los juzgados o tribunales de primera instancia, ya los que mencionamos recién. Después están las Cortes de Apelaciones, que serían de segunda instancia, y en la cima está la Corte Suprema de Justicia, que es un tribunal de última instancia. Es decir, ahí ya no se puede apelar más, a pesar de que a nivel internacional Chile tiene firmados algunos tratados, y en algunos casos las personas han apelado a la Corte Interamericana de Justicia, por ejemplo, ¿ya?, en caso de algunos fallos. Y Chile tiene firmados tratados internacionales que lo obligan a respetar también los fallos a ese nivel, ¿ya? Pero en el caso local, digamos, sería un tribunal, la Corte Suprema, un tribunal de última instancia. Como última instancia significa la última oportunidad, digamos, que uno tendría para apelar frente a una sentencia o un fallo, o una pena, ¿ya? Entonces ahí tenemos en este sentido la estructura de este sistema judicial, ¿ya? Y aquí tenemos otro esquema, ¿ya?, en que están la Corte Suprema en primer lugar, después las Cortes de Apelaciones y
los juzgados o tribunales de primera instancia. ¿Ya? Aquí hay una información del actual presidente de la Corte Suprema, ¿ya? Y algo que es muy, muy importante dentro de esta estructura es que el sistema judicial chileno se basa en el principio de igualdad de la ley, ¿ya? Dice, el principio de igualdad de la ley está muy relacionado con el sentido de justicia y con la historia republicana de Chile, ya que está establecido en la Constitución, las tres últimas constituciones, la de 1833, la de 1925 y en la Constitución que está vigente en la actualidad de 1980, ¿ya? O sea, el principio de igualdad de la ley. Aquí nosotros en las clases respectivas, vimos que había situaciones en que muchas veces no se respetaba la igualdad ante la ley, ¿ya? Vimos que habían causas muchas veces económicas, otras veces porque la persona, por desconocimiento, la persona no tenía este acceso a la, digamos, al conocimiento de lo que podía realizar, ¿ya? Vimos casos en que personas que por sus condiciones muchas veces los fallos no lo favorecían, ¿ya? Por sus condiciones económicas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí es bien importante, ¿ya? Que este principio sea respetado y que las personas, los ciudadanos como nosotros, comunes y corrientes, sintamos que ese principio se está respetando, ¿ya? Entonces dice, esta garantía constitucional es uno de los aspectos que fundamenta el funcionamiento del Poder Judicial y es deber del Estado dar cumplimiento, ¿ya? Nosotros vimos casos en clase de dos personas que querían divorciarse, pero a una persona no pudo hacer el trámite porque no tenía los recursos económicos para financiar un abogado, porque no pudo acceder a la gratuidad de un abogado en las corporaciones judiciales, y otra persona que sí pudo hacerlo y el trámite fue rápido, pero pagando un costo bastante alto para costear, digamos, todo el abogado y todo lo que implica los trámites judiciales, ¿ya? Por lo tanto, aquí también es importante esa situación, ¿sí? Que se respete el principio de igualdad ante la ley. Ahora, el otro tema es el sistema procesal penal, ¿ya? Que es un sistema que recién surge el año 2000, ¿ya? Pero que antes habían pasado hartos años con un sistema procesal penal antiguo, ¿ya? Que era bien distinto. ¿Por qué? Porque ahora este sistema que empezó el año 2000 funciona con por lo menos un juez de garantía y jueces de lo oral en lo penal, ¿ya? Y son distintos jueces. Antes era un juez que llevaba todo el proceso, ¿ya? Dice, el antiguo procedimiento penal era de carácter inquisitivo. El juez era el que llevaba toda la carga de un proceso eminentemente escrito y sin mayor contacto entre las partes. De este modo, el juez investigaba, acusaba y sentenciaba, ¿ya? El sistema de ahora es oral. Todo va quedando grabado y va quedando también, digamos, escrito. Pero antes era eminentemente escrito. El juez era el que hacía todo el proceso. Imagínense ahí la carga que tenían los jueces en esa época, y esa carga cada vez iba aumentando más, y cada proceso muchas veces implicaba tomos escritos, o sea, varios volúmenes bastante, digamos, con hartas páginas, por decirlo de buena manera, que los jueces tenían que leer. Imagínense la carga que tenía el juez, cada vez iba aumentando, y eso mismo hace que la justicia no cumpla su rol y que sea muy lenta, ¿ya? Y no llegaba a tiempo, en este caso, y las personas que eran condenadas o más que nada sancionadas con la prisión preventiva, muchas veces estaban años en esa situación de prisión preventiva, y al final algunos se sentenciaba que eran inocentes y habían estado detenidos. ¿Se acuerdan que vimos ahí situaciones que ocurrían de esa manera? Eso pasaba en el sistema antiguo bastante. Ahora, el nuevo sistema procesal penal es de carácter acusatorio,
en que el juez, en una audiencia oral, escucha a un fiscal investigador que acusa a un defensor del acusado antes de fallar. ¿Ya? Todo esto se aplicó en Chile, el nuevo sistema procesal penal se aplicó en Chile a partir del año 2000. ¿Ya? Empezaron algunas regiones, las de los extremos primero, y finalmente llega al resto del país y termina todo este proceso de implementación el año 2005. O sea, se demoraron 5 años en ir aplicando paso a paso todo esto, este sistema procesal penal, porque en el camino había que ir corrigiendo algunas fallas que tenía este sistema. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también se fueron mejorando estos procesos. ¿Ya? Ahora, el sistema procesal penal busca, ¿cuál es el objetivo? Busca determinar si ha ocurrido o no un delito establecido en una ley penal y la participación en él de ciertos individuos que son acusados, ya sea como autores, cómplices y encubridores. Es decir, el sistema procesal penal busca saber si ha habido o no un delito establecido por una ley penal, ¿ya? Y si en ese delito establecido por la ley han participado algunas personas que en carácter de qué, puede ser de acusados, ya sea como autores, ya, cómplices y también encubridores, ¿sí? Entonces dice, se denomina penal porque el sujeto considerado culpable se le impone un castigo denominado pena, que puede ser arresto, prisión, presidio, sanciones, en este caso pecuniarias, que tienen que ver siempre con recursos de dinero, por ejemplo el pago de una multa, el embargo de bienes o la inhabilidad para ejercer determinados cargos. ¿Ya? Acuérdense que son distintos tipos de sanciones, que uno puede perder la libertad o también tiene que pagar compensaciones, en este caso de tipo económico, o tiene que cumplir una sanción que a uno, por ejemplo, lo inhabilita para realizar, por ejemplo, un cargo público. ¿Ya? En este caso, en algunos casos sucede que la persona es sancionada y por 5 años, por ejemplo, no puede realizar un cargo público, ¿ya? O en algunos casos, personas que son sancionadas, cumplen su pena y otra sanción que se les impone es que, por ejemplo, no pueden realizar algunas actividades laborales, por ejemplo, en el caso de las personas que han cometido abusos contra niños, ¿ya? En que no pueden trabajar, por ejemplo, ejercer funciones en que estén en contacto con menores de edad. ¿Ya? Ahora, en el antiguo sistema estaba el juez, ¿ya? El juez y todos los funcionarios que estaban ahí, pero el juez era el que llevaba toda la carga de investigar, de entrevistar a las personas, etcétera, etcétera. Y al final fallaba. Aquí no, aquí aparecen nuevos actores. Y está, en primer lugar, lo que se llama el Ministerio Público. Dice, es un organismo autónomo, cuya función es dirigir la investigación de delitos, llevar a los imputados a los tribunales si corresponde y dar protección a víctimas y testigos. ¿Ya? Este es el Ministerio Público. ¿Y quiénes integran el Ministerio Público? La Fiscalía Nacional y las Fiscalías Regionales. ¿Ya? Hay normalmente una por cada región, pero en el caso de la región metropolitana se dividió en 4 fiscalías, ¿ya? Fiscalías regionales en este caso. Y los fiscales son los que en general realizan la acusación, ¿ya? De algún delito. Son los que tienen que llevar a cabo esta acusación frente a una falta cometida. ¿Ya? Entonces el Ministerio Público integrado por los fiscales y dirigen lo que es la investigación. Otro actor más integrado aquí a este nuevo sistema son los jueces de garantía. Dice, tienen por misión cautelar, o sea, cuidar los derechos de los demandados o acusados y de los demás intervinientes en el proceso, por ejemplo, los testigos, ¿ya? Dirigen las audiencias de preparación del juicio oral, resuelven las autorizaciones de las diligencias de investigación y demás peticiones que presenta el fiscal y el defensor. O sea, tienen por misión, por eso se llaman jueces de garantía.
garantizar, cautelar los derechos de los acusados y también de todos los que intervengan ahí, por ejemplo, los testigos, ¿ya? En el caso de cuando hay testigos protegidos, por ejemplo. Tiene que ver que estén realmente protegidos en caso de que hayan recibido, por ejemplo, alguna amenaza, ¿ya? Y están encargados de dirigir toda la fase previa a lo que hace el juez de oral en lo penal, ¿ya? Entonces preparan estas audiencias y dan todo lo que resuelven las autorizaciones. Por ejemplo, cuando dicen se decretó 90 días de investigación, ¿ya? Entonces ellos autorizan todo lo que se necesite para realizar esa investigación y lo que soliciten en este caso que corresponda al juicio, lo que corresponda por parte del fiscal que está investigando y por parte del defensor, que también puede hacer algunas peticiones en este caso, ¿ya? De investigación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos los jueces de garantía. Y están los jueces de tribunal oral en lo penal. ¿Ya? Estos jueces son los que juzgan, ¿ya? Estos son los que deciden. Entonces dice, tiene por función juzgar los conflictos que ante ellos se presentan. Son jueces distintos de los jueces de garantía, ¿ya? Entonces no es el mismo tribunal, no son los mismos jueces que llevan este proceso. Y tenemos a los defensores públicos, que son, como su nombre lo indica, son abogados cuya función es proveer de defensa en el juicio oral a quienes sean objeto de persecución penal por parte del Ministerio Público, o sea, los imputados, ¿ya? Entonces, dice, en el año 2001 se crea la Defensoría Penal Pública, organismo dedicado a asegurar que todas las personas tengan garantizado el derecho a la defensa. O sea, nadie en Chile podría quedar sin la posibilidad de defensa. Si no puede pagar el abogado, se le tiene que garantizar un abogado defensor, ¿ya? Recuerden que también como parte del proceso de detención de una persona se le tienen que leer los derechos, ¿ya? Se le tienen que decir los derechos a la persona cuando son detenidas. Y uno de los derechos es a tener un defensor, ¿ya? Ahora, en todo este proceso hay organismos que colaboran con la investigación, ¿ya? Son todos organismos públicos. Nosotros vimos en clase, por ejemplo, a las policías, ¿ya? Policía uniformada y también la policía civil, carabineros, policía de investigaciones o PDI, el servicio médico legal, el Instituto de Salud Pública, el registro civil e identificación. También está, por ejemplo, uno puede mencionar a la gendarmería, ¿ya? En este caso que también colabora en todo este proceso que se cumpla, digamos, lo que determine el tribunal de garantía y después el tribunal oral en lo penal, ¿ya? Aquí hay un esquema que nosotros vimos también, en que se compara el antiguo sistema procesal penal con el nuevo, ¿ya? Entonces, el antiguo sistema, aquí tenemos en la primera parte, que está un color gris, así, en que el juez hace todo, investiga, acusa, falla, ¿ya? El juez dirige la investigación como un sumario secreto, ¿ya? Recayendo en él todas las funciones del proceso. El procedimiento es secreto y por escrito, ¿ya? Mientras se realiza este proceso, se dictamina una prisión preventiva, ¿sí? Por orden del juez. En ese caso, así. Todavía quedan algunos casos que se tratan, y de hecho funciona un tribunal con el antiguo sistema, ¿ya? Porque están algunos casos todavía pendientes. El resto está con la reforma procesal penal, y que aquí están, por ejemplo, los jueces que juzgan y fallan, y los fiscales que investigan y acusan. Los fiscales, acuérdense que son los que llevan la acusación adelante. Entonces dice, el fiscal, vamos a ver, investiga y formula cargos contra el imputado, dirige el accionar de las policías. El juez de garantía
ya que es el primer juez al que se enfrenta el imputado. Vela por el debido proceso y que no se vulneren los derechos de las personas, del mismo imputado, tanto como de los testigos, de todo lo que va a venir. Y está el defensor. Dice el defensor público, representa al acusado, lo defiende. El procedimiento, a diferencia del sistema anterior, no es secreto, ¿ya? Sino que es público, ¿ya? Inmediato y a través de un juicio oral, ¿ya? Nosotros hemos visto las salas en que las personas pueden acudir, no hay todas, sino que hay salas pequeñas, por lo tanto van las personas que acrediten y que puedan entrar, digamos, los familiares normalmente van a las salas a ver este procedimiento y las personas que sean autorizadas, ¿ya? Ahora, en el sistema anterior, el juez siempre determinaba una prisión preventiva, ¿ya? Ahora hay diversas medidas cautelares, es decir, mientras se hace la investigación, se determinan medidas cautelares para evitar que se vuelva a cometer el mismo delito o que la persona se fugue, se vaya del país, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se dicta prisión preventiva cuando, y esto lo hemos escuchado varias veces, cuando se considera que el imputado es un peligro para la sociedad, ¿ya? Entonces ahí se decreta prisión preventiva. Sino también hay otras medidas cautelares como el arresto domiciliario, ¿ya? Total, arresto domiciliario nocturno, por ejemplo, ¿ya? Que también se decreta, libertad vigilada, orden de arraigo, ¿ya? En que la persona no puede salir, en este caso, a veces se decreta orden de arraigo regional, que no puede salir de la región, orden de arraigo nacional, no puede salir del país, ya por el peligro de fuga, por ejemplo, que se vaya del país, vaya a otro lugar en donde, por ejemplo, no se pueda decretar una extradición, ¿ya? Y acá tenemos digamos, qué es lo que ocurre cuando empieza a desarrollarse un proceso. Ya está la denuncia se puede hacer en distintos, del Ministerio Público, también puede ser ante las distintas policías, ¿ya? Ante un tribunal, se puede hacer una denuncia y ahí sigue un proceso, ¿ya? Y siempre está el Ministerio Público con el fiscal y la Defensoría, ¿ya? Y se decreta una investigación, ¿ya? Que el juez de garantía es el que determina ahí el tiempo de investigación, determina las medidas, si hay una medida cautelar o no, ¿ya? Y cuál sería esa, y determina todo lo que, cómo se va a desarrollar este juicio, después se llega hasta el juicio, otras veces no se llega a un juicio, sino que hay salidas alternativas, ¿ya? O se sobresee, no se sigue con la investigación, etcétera, ¿ya? Y cuando se sigue hasta se determina una sentencia, esta sentencia puede ser una condena o puede ser una absolución, ¿ya? La persona es decretada inocente, por ejemplo. Y si no se está conforme con esa sentencia, se pueden interponer recursos, ¿ya? O apelar en este caso. Aquí tenemos lo mismo, pero que es otro esquema que agrega, por ejemplo, cuando uno hace una denuncia que puede ser en la fiscalía, en la policía o en algún otro tribunal, ¿ya? Y ahí se va designando quién va a investigar, ¿sí? Porque el juez de garantía determina a quién le corresponde, porque los fiscales van cumpliendo turnos, ¿ya? Entonces, ¿a quién le correspondería investigar? El fiscal es que investiga, sabemos, y en el caso del imputado ya sabemos que tiene que ser informado y ante el juzgado de garantía se hace todo el proceso. ¿Ya? Aquí está lo mismo, pero el mismo proceso, pero con las etapas en donde actúa el juzgado de garantía y después el tribunal de juzgado oral en lo penal, de juicio oral en lo penal. Ya. Ahí, en este caso, el juez de garantía normalmente es una sola persona, y ahí nosotros vemos que hay público, que en un lado está la fiscalía, en el otro lado está el defensor,
y que hay público también ahí, ya que puede asistir. No es un proceso secreto, nada de eso como era el antiguo sistema procesal penal, ¿ya? Y en el caso del juzgado que ya va a determinar también, aquí ya no es un solo juez, sino que normalmente son 3 jueces los que van a fallar respecto de una sentencia, si se condena, si condenatoria, como se dice, o absolutoria, ¿ya? Y también es público. En algunas situaciones han determinado que digamos, cuando se lleva a cabo los procesos, los jueces han determinado por protección a los testigos, han determinado que no se grabe, por ejemplo, para los informativos. Sí se graba de manera interna todo el proceso, pero se determina por protección, ¿ya? Cuando hay menores de edad, por ejemplo, se determina que no salga, digamos, no se grabe y no salgan por ejemplo, en las noticias, no se divulgue el rostro de la persona o algunas partes del proceso que por respecto a la dignidad de la persona no sean públicas, ¿ya? Sobre todo en algunos casos en que el fiscal narra toda la situación con todos los detalles, todo, ¿ya? ¿Y por qué cambiar este sistema? ¿Por qué cambiar del antiguo sistema al nuevo? Primero porque para la víctima, dice, obtiene una oportuna y reparadora solución por el daño causado, ¿ya? Es decir, supone que este sistema es más rápido y las víctimas debieran obtener una solución por el daño causado. Para el imputado, o sea, el acusado, dice, aumenta las posibilidades de rehabilitación y reinserción en la comunidad, ¿ya? Solo para el Estado, ahorra recursos, materiales y humanos y satisface con rapidez las demandas de justicia de las personas, ¿ya? Eh, si uno lo compara, obviamente que uno podría decir, es más transparente el proceso si es público, ¿ya? No es como el sistema antiguo que era secreto, lo llevaba una sola persona y ahora se lleva de manera pública, por lo tanto, por la transparencia sí es una ventaja. A medida que ha ido avanzando el tiempo, ya llevamos 20 años con esto y 15 en otras zonas, ¿ya? Se han ido detectando también algunos problemas que han tratado de ir solucionando, sobre todo cuando los fiscales reúnen muchas causas para investigar, por ejemplo, y que se pueda en el fondo lograr el objetivo de este sistema procesal penal, que es una justicia rápida, que sea reparadora para todos, ¿ya? No solamente para las víctimas, sino que también se aplique la justicia para los imputados, ¿ya? Y acá, nosotros como vimos en clase, se habla de responsabilidad penal y responsabilidad civil. Y nosotros vimos la diferencia, ¿ya? La responsabilidad penal, dice, nace del incumplimiento de una ley establecida en el Código Penal, ¿ya? Y la sanción dice de acuerdo a las penas establecidas, tales como arresto, prisión, presidio, sanciones pecuniarias, inhabilidad para ejercer determinados cargos. Y la responsabilidad civil, dice, nace de cualquier acción que implique un daño físico o moral a un tercero, ¿ya? Y la sanción, dice, se sanciona a través de indemnizaciones que compensen el daño, ¿ya? Entonces la primera, la penal, es incumplir una ley penal, una ley que está establecida en el Código Penal. Y el otro es una acción que implique un daño físico o moral a un tercero, pero que no hay una ley que establezca eso, ¿ya? Entonces por eso se habla de responsabilidad penal, responsabilidad civil. Muchas veces cuando nosotros hablamos del sistema procesal penal es porque la falta está establecida en el Código Penal, ¿ya? Y las responsabilidades civiles tienen que ver con otras situaciones, por ejemplo, el daño psicológico que puede causar a lo mejor una falta. Por eso muchas veces las personas piden
una reparación a los daños penales y los daños civiles, ¿ya? Entonces una sanción puede ser, en el caso de la responsabilidad civil, puede ser una sanción, puede ser monetaria, una indemnización, o puede ser que la persona pida las disculpas, tal como se sancionó porque dañó psicológicamente a una persona, etcétera. Lo pida públicamente tal como se hizo el daño moral en este caso, ¿ya? Entonces ahí y no es que sea detenido ni nada, sino que se exige una compensación, en este caso reparatoria al daño causado, ¿ya? Entonces eso y la prueba, ¿ya? Entonces aquí tenemos la prueba de coeficiente 1 para el miércoles 7 de octubre, o sea, el próximo miércoles, y son los 4 temas. Hoy día vimos los 2 primeros, el sistema judicial en Chile, o sea, la estructura del sistema judicial, el sistema procesal penal, y en la clase del miércoles, en la mañana, entonces vamos a tener lo que es los 2 temas siguientes, que es el acceso a la justicia y la responsabilidad penal juvenil. Acuérdense que los jóvenes están afectados por la edad, con otras situaciones, y también ahí se establecen otras normas que afectan en este caso a los jóvenes entre los 14 y los antes de cumplir los 18 años. Acuérdense que en Chile uno es mayor de edad y responsable ante la ley a partir de los 18 años. ¿Ya? Entonces eso sería por hoy día. ¿Ya? Traté de sintetizar bastante estos contenidos y yo les sugiero que revisen los videos. Traté de ser así lo más clarita posible respecto de estos 2 primeros temas, y como les dije, la próxima clase vemos los 2 últimos temas que nos quedan para, digamos, sintetizar esas 2 partes que nos quedan de preparación para la prueba coeficiente 1, ¿ya? No sé si hay consultas respecto de lo que vimos, ya la fecha de la prueba ya la saben, ya espero que la realicen, ya. No son temas tan difíciles de entender, en algunos aspectos pueden ser más engorrosos, pero yo traté de ser como bien lógica para que me pudieran entender, que les quedara clarito, ¿ya? ¿No hay dudas, consultas, chiquillos? ¿O aportes? ¿Ya? Vayan viendo entonces la información de la prueba, los videos, el texto también de ustedes de Educación Ciudadana también tiene toda esta información. ¿Ya? Profe, en el chat hay ¿Hay un algo? mensaje de una chiquilla. A ver, no No sé aparece si lo acá. leyó. No tengo ninguno. Ah, me lo mandaron a mí. Entonces dice, profesora, ¿se puede mandar el trabajo de la cartilla? He andado desanimada y, bueno, explica ahí un problema personal. Sí, 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 que lo mande nomás. Ya. ¿Ya? Que lo mande Necesito nomás. ¿Ya? Sí, la sí, no, cita. aquí no me aparece ninguno. Por eso no. ¿Ya? Sí, bueno, perdón. Ahí está. Ya. Ya, sí, sí, escucho. Gracias, Listo. profesora. Ya. Listo entonces. Que esté muy bien. Estaríamos terminando. Ya, gracias chiquillos, cuídense. Chao, Gracias. niños.